¿Qué fue la ofensiva del 11-11? ¿Cuáles eran sus objetivos aparentes? ¿Cuáles eran sus objetivos reales? ¿Sabían todos los combatientes los verdaderos objetivos de la ofensiva? ¿En qué momento el FMLN acepta la derrota, pero sin reconocerla? Responderemos estas interrogantes y muchas más. En este documental presentamos breves apuntes sobre la ofensiva armada que ejecutó el FMLN en El Salvador a las 19:30 horas del sábado 11 de noviembre de 1989, la cual denominó Ofensiva hasta el tope y punto. Febe Elizabeth Vive. Muchas de las respuestas están en boca de miembros del FMLN que, a la fecha, no tienen restricciones para expresarlas, ya no hay temor a represalias. La comandancia del FMLN intentaba realizar una campaña de gran envergadura previo a un desenlace negociado con el gobierno de El Salvador, siempre y durante toda la guerra fue así, pues, desde la ofensiva de 1981, esperaban terminar la guerra en no más de 6 meses, lo que se convirtió en 12 años de lucha armada, esperando la oportunidad de dialogar y negociar con el gobierno. Por supuesto que, si hubieran encontrado la oportunidad de tomar el poder por las armas, hubiera sido un sueño realizado, pero, dicho por Joaquín Villalobos, no podían luchar contra un ejército de tuatú y derrotarlo. La situación internacional obligaba a potenciar la decisión de negociar por la caída del bloque soviético en Europa, la incertidumbre del resultado de las elecciones en Nicaragua, donde el Frente Sandinista para la Liberación Nacional corría riesgo de perder el poder si Violeta Chamorro ganaba las elecciones. Acelerar el proceso de diálogo que terminó con la firma de los acuerdos de paz en 1992 fue el motivo que, según el excomandante guerrillero Damián Alegría, los llevó a ejecutar el ataque. Porque un conflicto, una guerra civil que se había alargado más de la cuenta, todos nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿y esta guerra hasta cuándo va a terminar? La ofensiva hizo que giraran las cosas en tal forma que 3 años después estábamos firmando la paz. Que esto fue lo que potenció y la estructura de la parte de la negociación, no es cierto. La ofensiva tenía un fin: tomar el poder por la vía rápida a través de un proceso insurreccional. Quiera si uno antes de la ofensiva del 11 de noviembre, en el movimiento social en la ciudad había habido bastante movimiento popular. Yo creo que eso fue lo que llevó a los pensantes en esta parte, porque en un principio como que ya la situación estaban las condiciones dadas para que ese pueblo se insurreccionara. Claro, nosotros sí habíamos instruido a las unidades en que por cada combatiente armado si había esa incorporación masiva, iban a andar 3 desarmados, vea. Fíjese la teoría, vea. Y que todas las armas que fuéramos incaltando a los otros iban para atrás, vea, para la otra gente que hubiera. Y sí, hubieron algunos brotes que a unos también algo se emocionó, vea. Pero al final eso no se logró concluirse porque también la gente entró en un proceso de temor. Joaquín Villalobos expresa la estrategia empleada durante la ofensiva de la siguiente forma. El principio que planteamos fue penetrar la ciudad y fortificarnos en las zonas populares. Así, cuando el ejército intentara sacarnos no iba a poder. Pasarían los días y pronto íbamos a estar en CNN y otros espacios de prensa internacional. Todo eso iba a provocar un impacto, de tal forma que se tradujera en una intervención de los cascos azules de la ONU y entonces se iba a generar una verdadera negociación con la intervención de la ONU. Lo anterior fue expresado por Villalobos durante una entrevista con el periódico La Nación, en Oxford, el 25 de julio de 1999, dicho por el futuro comandante en jefe de la Revolución Salvadoreña, según lo esperaba Fidel Castro. Según Facundo Guardado, la ofensiva se venía gestando desde 1985, aunque su planificación fue a inicios de 1989, según él, el atentado contra Fenastras era para desbaratar la acción. Según sus palabras, el objetivo era colapsar el ejército y tomar el poder, idea que, en el fondo, es similar a lo dicho por Villalobos sobre el mismo evento. Asimismo, esperaban un alzamiento popular, el cual no dio resultado. El general Juan Orlando Cepeda dice lo siguiente sobre los primeros días de la ofensiva, a los que describe como primera fase.
dentro del contexto de la ofensiva general, en el esquema de maniobra detectado al enemigo, se pretendía inmovilizar a la Fuerza Armada en sus guarniciones y en sus posiciones defensivas, y quebrar la capacidad estratégica de mando y conducción de la nación, eliminando al presidente de la República, al vicepresidente, al presidente de la Asamblea Legislativa y a todos los miembros del alto mando militar. Según Cepeda, a medida que la población desalojaba las zonas tomadas por la guerrilla debido al bombardeo, la acción ofensiva de la Fuerza Armada fue más efectiva. También, los disturbios y levantamientos, que surgieron de los barrios pobres de San Salvador, fueron debilitados por los bombardeos. Paro de labores por parte de trabajadores o el abandono de soldados en las filas del ejército que esperaban los insurgentes, fueron fallidos. Según el general René Emilio Ponce, la ofensiva no tenía otro objetivo que tomar el poder por la vía armada. Pero el FMLN sostiene que la ofensiva fue para que el gobierno tomara en serio los diálogos, ya que el gobierno sostenía que la guerrilla estaba diezmada y, por ello, no los tomaban en serio. Con la ofensiva, el FMLN demostró que no tenía su capacidad reducida, sino que aún tenía fuerza de combate. Lo cierto es que, después de la ofensiva del 11-11, los acuerdos de paz tardaron 796 días, que equivalen a 2 años, 2 meses y 5 días, no hubo triunfo militar y los acuerdos no fueron tan inmediatos a la ofensiva del 11-11. Al año 2024, podemos decir que los acuerdos no fueron tan sustanciales, pues las causas del conflicto merodean aún el campo, en la ciudad y en la vida de los salvadoreños. Una versión sobre la ofensiva del 11 de noviembre es la de un miembro del FMLN, específicamente José Luis Merino, alias Ramiro Vázquez, del PCS-FAL-FMLN, quien estuvo al frente de las acciones del FMLN. A continuación, una síntesis de su versión. Ofensiva guerrillera, hasta el tope, la mayor ofensiva en 10 años. Fuente, sedema.org, José Luis Merino, alias Comandante Ramiro Vázquez, PCS-FAL-FMLN, 16 de noviembre de 2006. El 11 de noviembre del 1989 el FMLN lanzó una ofensiva que culminó con la firma de la paz, en el año 1992. El 11 de noviembre de 1989, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, lanzó la mayor ofensiva urbana y concentró el 70% de la fuerza militar en las zonas de la capital y ciudades adyacentes. Las acciones iniciaron a las 19 horas del sábado 11 de noviembre de 1989, y a los 5 minutos de los primeros ataques ya se sabía que había comenzado una ofensiva de gran envergadura. Según Merino, el expresidente Alfredo Cristiani, 1989 a 1994, se vio obligado a entrar en conversaciones serias con la Comandancia General del FMLN, y se iniciaron negociaciones de paz bajo la mediación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que culminaron con la firma de acuerdos de paz el 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, México. Realmente durante la ofensiva no hubo conversaciones, pues las conversaciones pendientes ya habían iniciado en 1984 y continuaron posterior a la ofensiva, hasta llegar a los acuerdos de paz. En vísperas de la ofensiva el enemigo sabía todo y estaba preparado. La Fuerza Armada supo con anticipación de la ofensiva, esto le dio la oportunidad de adoptar algunas medidas para impedirla, neutralizarla o derrotarla. El alto mando de la Fuerza Armada de El Salvador se propuso un plan que contemplaba 3 momentos diferentes. 1. Impedir la concentración de las fuerzas guerrilleras. Impedir el desplazamiento hacia las zonas periféricas y evitar que los insurgentes se acercaran a la capital. En este caso tomaron medidas como el caso de Chalatenango y de los Bajos de Guazapa, enviaron fuerzas hacia esas y otras zonas, pero fueron dispositivos que las columnas del FMLN evadieron y lograron acercarse a la capital. 2. El siguiente paso fue detectar las agrupaciones del FMLN, atacarlas y provocar la desorganización de la fuerza. Esto no impidió que el FMLN penetrara a la capital. Concentraron el batallón Atlaquetel, los paracaidistas, parte de los batallones Belloso, Bracamonte y las propias unidades de la capital, los cuerpos de seguridad y la primera brigada de infantería, para impedir la penetración guerrillera hacia la capital. El 9 de noviembre de 1989, el FMLN detectó en las comunicaciones de la Fuerza Armada que conocían las ubicaciones del FMLN, incluso con hora y día. Esto constituyó un dolor de cabeza para el FMLN, saber que la Fuerza Armada conocía el plan. 3. El último planteamiento de la Fuerza Armada era el desalojo, el cual tenía como finalidad profundizar el desangramiento y debilitamiento de la Fuerza Armada.
La jefatura del FMLN al mando enfrentaba dos grandes problemas: A, el desplazamiento y penetración a la capital, y B, la superación psicológica del combate que iban a enfrentar. Las dificultades de la marcha. Las columnas del FMLN salieron de Guazapa el 10 de noviembre, con un batallón de la Primera Brigada de Infantería rodeando sus posiciones. La columna pudo comenzar a pasar el dispositivo de la FAES cuando oscureció. La marcha duró desde las 15 horas hasta las 7 horas del día siguiente. El sábado 11 de noviembre en la mañana, fue difícil el desplazamiento debido a la magnitud de la fuerza. Llegaron a la periferia de la capital a zonas de reunión previas, ya habían adelantado gente para organizar la obtención de alimentos y obtener información reciente sobre el teatro de operaciones. Fue una nueva experiencia para combatientes que venían de Chalatenango, Guazapa y algunos desde Jucuarán, estar en áreas de reunión en un área suburbana, con soldados a solo unos 200 o 300 metros de distancia. A las 17 horas del sábado 11 de noviembre, las columnas del FMLN salieron de las áreas de concentración para adoptar el dispositivo, una columna hacia Soyapango y otra hacia Ciudad Delgado. Las mediciones de tiempo de desplazamiento fallaron, el tiempo se prolongó. Antes del combate. La fuerza del FMLN fue una combinación de combatientes rurales, fuerza urbana militar y columnas guerrilleras que ya habían estado operando dentro de la ciudad. Las FAL destinó a la fuerza especial. Esta se acercó desde el día anterior y allí pasó en los barrancos de Ciudad Delgado. Esos combatientes se trajeron las armas para las fuerzas urbanas, las cuales debían aprender a usar. Esa fuerza que se concentró allí y penetró Ciudad Delgado, logró estar en el punto entre las 20:20 horas y las 20:30 horas. En la gasolinera Guardado, los soldados habían tomado las posiciones antes que el FMLN, pero fueron desalojados en media hora de combate. En Ciudad Delgado, el batallón Belloso estuvo hasta las 19 horas y, poco antes de esa hora, se replegó. Los soldados se salieron de Ciudad Delgado y, para las 20 horas, el FMLN ya había tomado las posiciones. A las 2 horas que llegó la columna del FMLN procedente de Guazapa, entró en combate para reforzar el dispositivo que ya había sido consolidado. El combate urbano es muy diferente que el rural. El FMLN tuvo que aprender en el lugar a combatir en áreas urbanas. El mayor número de bajas guerrilleras se produjo justamente durante los primeros 3 días de combate, lo cual se explica por la pérdida de experiencia en combate urbano, que había sido adquirida 6 años antes y con otros insurgentes. El FMLN dio la orden de romper las casas, pelear, avanzar y fortificarse dentro de las casas. Permanecer en la calle facilitaba a la Fuerza Armada el uso de granadas y las concentraciones de fuego sobre las posiciones. No fortificarse a tiempo fue muy costoso en términos humanos. El 40% de los heridos se registraron en los primeros 3 días de la ofensiva. El contraataque enemigo. El FMLN penetró a la capital el sábado 11 de noviembre en la noche. Durante toda esa noche hubo combates con las líneas de defensa, pero fue hasta las 11 horas del domingo 12 que la Fuerza Armada realizó el primer intento de desalojo, ya organizado, con medios blindados. Mientras, el FMLN trataba de superar la táctica empleada, además del cansancio por 2 noches y 2 días sin dormir y llenos de tensión. A las 16 horas de ese mismo día, el FMLN impidió el desalojo de Ciudad Delgado. La población adquiere confianza. Después de la derrota de la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional, la población cobró confianza en el FMLN y comenzaron a comunicarse con los combatientes y jefes de forma más fluida. El lunes 13 de noviembre la gente se volcó a la calle abriendo trincheras, arrancando adoquines. El martes 14 de noviembre la Fuerza Armada hizo un contraataque, pero fue repelido. Fueron destruidas 2 tanquetas. A partir del lunes 13 y el martes 14, surgieron comités de toda naturaleza, para controlar las bodegas que tenían alimentos, para transportar heridos, los comités de defensas que eran esos que hacían los hoyos y las zanjas antitanques, para controlar a los informantes. Esta es la versión de Merino. Comenzaron a caer las bombas. Fue en este momento que la Fuerza Armada comenzó a usar la aviación y la artillería. Según Merino, la Fuerza Armada no había tomado la decisión todavía, pero, a partir del miércoles 15, comenzaron a utilizar artillería de 105 milímetros, luego desplazaron tanques sobre agua caliente y, por las calles alrededor de Cartografía y la Farmacia La Salud, comenzaron a disparar directo hacia los barrios, luego fue el uso de la aviación. La población comenzó a encerrarse, pero después comenzó la reacción de protección, de abrir zanjas dentro de las casas y, por último, de abandonar los barrios, producto de la intensidad del bombardeo de la artillería,
como una necesidad lógica de salvar vidas. Esto fue una pieza clave para iniciar la derrota de la ofensiva, la salida de la población de las áreas de combate. Una marcha diferente, hacia la colonia Escalón. El cambio de planes. El movimiento inicial hacia la colonia Escalón fue diseñado partiendo de la base de tener el control en las otras colonias capitalinas, Mexicanos, Cuscatancingo, Ayutustepeque y Zacamil, pero en realidad ya no fue posible hacer eso. La situación militar había variado en los lugares y hubo que hacer las cosas de manera diferente a como se había planeado. Interpretando los hechos, realmente el cambio de plan fue abandonar la zona norte del área metropolitana y desplazarse hacia otra área de operaciones, hacia la colonia Escalón, lo que fue provocado porque para el FMLN fue imposible sostener las posiciones al norte de San Salvador y las bajas eran muchas e irreemplazables. Eso planteó una situación nueva, pues en el caso de Ciudad Delgado, el terreno era conocido, pero lo que seguía era completamente desconocido para el FMLN. Se moverían en terreno desconocido, el volcán de San Salvador. A las 21 horas del domingo 19, una columna del FMLN pasó la carretera troncal del norte, hasta la calle de Mariona. Tenían que evadir el dispositivo de la Fuerza Armada que supuestamente existía en Cuscatancingo, Mexicanos, Ayutustepeque y pasar por el norte. A las 9 horas del lunes 20, la columna llegó a la zona del volcán, por San Roque, comenzaron a buscar comida y continuaron el desplazamiento hacia la colonia Escalón por las faldas del volcán, áreas completamente desconocidas. Eso le da, digamos, como un giro a esta ofensiva que en estos barrios populosos. Y allí ya nuestros comandantes que conducían la ofensiva en el territorio se pusieron a analizar ese fenómeno que prácticamente llegamos como a un tope en el que ni ellos avanzaban ni nuestro ejército podía avanzar. Y como también lo reconocen nuestros comandantes guerrilleros que estaban conduciendo, que nuestra fuerza tenía ya un gran desgaste, y eso hacía de que pensáramos en una nueva, en hacer un nuevo planteamiento de la ofensiva, ¿verdad? Y es allí donde se hace un repliegue. Ya no se puede continuar aquí, vamos a tener más bajas, se va a ver más desgaste, vamos a tener menos capacidad. Los heridos también marcharon. La cantidad de gente seleccionada para la operación del Escalón y los heridos que estaban en mejores condiciones de caminar, debían marchar detrás de la columna, para recuperarse en la marcha. En una maniobra, cargar heridos es una carga administrativa que entorpece las operaciones. Hubo heridos que no lograron recuperarse durante todo el movimiento y anduvieron hospitalizados en toda la marcha, subieron al volcán de San Salvador hospitalizados y regresaron al Guazapa todavía en el hospital. Es difícil imaginarse una marcha de este tipo, bajo la presión del combate, llevando heridos, en terreno abrupto y desconocido. La marcha hacia la colonia Escalón tuvo un alto grado de temeridad, más que audacia, debido a la decisión de desplazarse a campo abierto, sin guía, sin fuerza que asegurara la marcha, solo con la advertencia de los insurgentes al frente de la columna. La marcha hacia la colonia Escalón fue en terrenos desconocidos, sin conocer la situación enemiga y con una columna de casi 300 insurgentes, que se extendía por casi 2 kilómetros. Así cruzaron cafetales bordeando el volcán y llegaron a la colonia Escalón. El enemigo se defiende. ¿Cómo percibió el FMLN la organización de la defensa de la Fuerza Armada? A partir del sábado 18 y domingo 19, fue notorio que la Fuerza Armada comenzó a escalonar el uso de sus fuerzas, establecieron un primer escalón con los cuerpos de seguridad y algunas compañías de la primera brigada que cuidaban el borde de las colonias. Un segundo escalón organizado con unidades de las otras brigadas y los destacamentos despegó del área urbana, del casco urbano, y se adelantaban unos 500 o 1000 metros. Patrullaban fuera de la ciudad, por posibles avenidas de aproximación del FMLN. La siguiente semana ese dispositivo comenzó a consolidarse. Nota, Merino no menciona la toma del Hotel Sheraton, en la colonia Escalón, la cual fue a las 6:10 horas del martes 21 de noviembre de 1989, 10 días después de iniciada la ofensiva.
La entrada al escalón norte fue rompiendo el dispositivo, burlando una parte y abriendo el primer escalón. El tercer escalón que la Fuerza Armada estructuró estaba formado por unidades de los batallones élites, algunas de las cuales se transportaban, las subían hasta el Picacho y comenzaban a desplazarse hacia abajo, para empujar al FMLN hacia el segundo escalón, para acercarlos y presionar por dos flancos. En retrospectiva, después del miércoles 15 de noviembre que la Fuerza Armada tomó la decisión de bombardear, dispararon con todos los medios disponibles. Los medios de prensa. Merino manifiesta no haber visto ni un solo periodista desde que entraron en Ciudad Delgado, posiblemente porque el tratamiento que la Fuerza Armada dio a Ciudad Delgado fue completamente distinto a los otros puntos de la capital que fueron tomados por el FMLN en la ofensiva. Esto fue lo contrario al diseño de la ofensiva, pues esperaban que acudieran medios de prensa para hacer del conocimiento sus demandas y negociar. No sucedió. En el caso de Ciudad Delgado, que fue la posición que duró más en poder del FMLN, no permitieron el acceso de la prensa. El FMLN se encontró con la prensa hasta en la colonia Escalón y allí dieron declaraciones. El contraataque resultó cruento e infructuoso. El primer combate en la colonia Escalón fue en la madrugada con el batallón de infantería de Marina, no aclara la fecha, pero posiblemente fue el 21 de noviembre, estaban cuidando la zona y fueron expulsados del área. Más tarde entró el batallón Belloso, fue la segunda columna que repelió el FMLN. Después entraron blindados a intentar sacar los cadáveres del Belloso, fueron repelidos. El batallón Atlaquetel bajó del volcán de San Salvador y entró por el norte, fue la unidad que hizo más resistencia y más esfuerzo por penetrar, pero, a partir de las 15 horas, todo el combate del Atlaquetel era para sacar sus heridos y sus muertos. Según Merino, se había revertido el papel de la ofensiva de la Fuerza Armada, convirtiéndose en una lucha para sacar a sus bajas. La guerra llegó al corazón del enemigo. El plan de la ofensiva, a excepción de Cuscatancingo, donde se atacó el cuartel de la Policía Nacional, no hubo ningún otro caso de inversión de fuerzas del FMLN buscando una victoria militar. Todo eminentemente fue la toma de los barrios, en las colonias, en los poblados, para atraer fuerzas enemigas, desgastarlas, y con nuestra presencia estimular la incorporación de las masas. Con esta declaración, Merino deja claro que el plan no buscaba una victoria militar, sino desgastar a la Fuerza Armada mientras atacaba las posiciones defensivas del FMLN. En esto coincide con Joaquín Villalobos, cuando éste dijo que pretendían mantener posiciones al norte de San Salvador, retener a la población civil, mantenerla como rehén, llamar a los medios de comunicación y obligar al gobierno a negociar, con la ONU como mediador. En el caso de Ciudad Delgado, Merino considera que su apreciación fue correcta, que, al permanecer en los barrios, más el desgaste de la Fuerza Armada, son condiciones que iban a estimular a las masas para que se incorporaran, según él así sucedió en los barrios populares. No hay hechos que indiquen que se hayan dado incorporaciones masivas al FMLN y que eso haya influido en la victoria que esperaban tener y que no sucedió. Estas incorporaciones son palabras de Merino, pero, si acaso sucedió, no fue significativo como para provocar insurrección que pusiera en peligro la estabilidad del gobierno y Fuerza Armada como para provocar una derrota. Caso contrario, el FMLN no se hubieran retirado hacia la colonia Escalón, pues, en la periferia norte, no hubo insurrección, ni en otro sector del área metropolitana. Merino justifica que el movimiento hacia la colonia Escalón fue con la idea de desestabilizar la conducción política y militar del gobierno, siendo válida la idea. Pero cuando Merino manifiesta que provocaron desestabilización, lo cierto es que la conducción política y militar se mantuvo con problemas, pero estable, y el FMLN tuvo que abandonar su ofensiva a partir del 12 de diciembre y replegarse a las áreas de donde llegaron. Y el enemigo vio muy cerca la derrota militar. Según Merino, la incursión a la colonia Escalón constituyó un momento crítico para la Fuerza Armada, no fue una acción aislada, sino parte de un movimiento más amplio con otras direcciones de ataque, entre ellas la que abarca desde la Sultana hasta la Montserrat, el Estadio Cuscatlán, que son más de 2 kilómetros. En una zona importante, desde el punto de vista militar, con acceso al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, a la colonia Manuel José Arce, donde viven exclusivamente oficiales. Según Merino, esta fue una maniobra que asustó a la Fuerza Armada por la presencia de columnas guerrilleras por la Torre Democracia, que está al sur del Estado Mayor y frente a la colonia Manuel José Arce. La maniobra sobre la colonia Escalón, San Benito, el surponiente de la capital, otros puntos de San Salvador y del interior del país, fue un cuadro delicado para la Fuerza Armada, que los aproximó a la derrota militar, según Merino. Merino consideró que una ofensiva de esa magnitud podía ocurrir de nuevo y que eso condujo a las negociaciones.
Sí se sabía que no iba a haber insurrección porque las condiciones sociales de ese momento así lo indicaban. O sea, por ejemplo, la consigna que el movimiento social en ese momento tenía por directriz del frente era la paz, la negociación. Ningún contingente social, las masas organizadas o las masas expectantes, se iban a insurreccionar cuando el discurso del movimiento social era la paz, la negociación. No, o sea, eran dos discursos que no pegaban mucho. Eso tenía plena conciencia la comandancia del frente. Se sabía pues que ese elemento insurreccional no se iba a provocar. Obviamente había que asustar al ejército con esa posibilidad. Eso hacía que el combatiente, que el jefe de pelotón, que el mando de columna se empleara a fondo esperando ver una victoria, una reacción popular y el dibujo de lo que eran las insurrecciones clásicas, ¿no? que se estaba acostumbrado a ver. Pero en realidad se estaba claro de que ese fenómeno no se iba a producir. Otra versión sobre las acciones sucedidas durante la ofensiva del 11 de noviembre es la proporcionada por un general de la Fuerza Armada, que se encontraba en sus filas durante el evento. A continuación, una síntesis. El general Juan Orlando Cepeda relata la ofensiva guerrillera de 1989. Fuente, redacción @centroamerica21.com, lunes 12 de noviembre de 2007. El 11 de noviembre de 1989, aproximadamente a las 22 horas, comenzaron a reportarse enfrentamientos en la zona de Soyapango. Previo a estos choques, algunas unidades habían avistado y reportado movimientos del FMLN en casi todos los alrededores de la ciudad capital. Los choques armados empezaron a graficar en las cartas de operaciones que para el efecto se llevaban en el Centro de Operaciones Tácticas del Estado Mayor Conjunto. Primera fase. Aparentemente la guerrilla buscaba tomarse las instalaciones de la Fuerza Aérea. Durante toda la noche del día 11 al 12 de noviembre los combates en Soyapango se incrementaron. En San Salvador, varias columnas de guerrilleros atacaron la colonia Manuel José Arce, lugar donde residía la mayoría de comandantes de importantes unidades militares de la Fuerza Armada. Esa misma noche fueron atacadas las residencias privadas del presidente Alfredo Félix Cristiani, del vicepresidente Francisco Merino, y del presidente del Congreso Nacional, Roberto Angulo, así como las residencias de ministros y funcionarios importantes de gobierno. Los combates continuaron durante los días domingo 12, lunes 13 y martes 14. Ya para esa fecha se tenía un dispositivo propio defendiendo la ciudad capital. Los insurgentes se habían apoderado de la zona norte de San Salvador, pues su presencia combativa era sentida a lo largo de las poblaciones de Apopa, Ayutustepeque, Zacamil, Mexicanos, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y Soyapango. Se habían infiltrado en las colonias rompiendo las paredes de las casas para lograr comunicación, utilizaron las propiedades privadas de los pobladores de la zona para parapetarse y lograr forzar a la población a prestarles apoyo. A nivel nacional fueron atacadas fuertemente las ciudades de San Miguel, Gotera, Usulután, Zacatecoluca, Santa Ana, San Vicente, y casi todas las guarniciones de la República. Pero los esfuerzos principales se centraron en la ciudad capital, San Miguel, Gotera y Zacatecoluca. El día lunes 13 de noviembre se proclamó el estado de excepción y toque de queda desde las 18 hasta las 6 horas de cada día. En esta primera fase, dentro del contexto de la ofensiva general, en el esquema de maniobra detectado al FMLN, pretendían inmovilizar a la Fuerza Armada en sus guarniciones y en sus posiciones defensivas, y quebrar la capacidad estratégica de mando y conducción de la nación, eliminando al presidente de la República, al vicepresidente, al presidente de la Asamblea Legislativa y a todos los miembros del alto mando militar. Tales objetivos no se cumplieron. Segunda fase. La segunda fase de la ofensiva consistía en paralizar por completo la gran ciudad mediante el establecimiento de barreras con ladrillos y otros obstáculos, destruir y paralizar mediante ataques a los servicios vitales como los centros de comunicaciones de Antel, las oficinas de ANDA con sus tanques de agua, los edificios del centro de gobierno, las subestaciones de energía eléctrica, las terminales de autobuses y destruir todos los vehículos de transporte colectivo, atacar las defensas civiles y todos los puestos de la Policía Nacional, Policía de Hacienda y Guardia Nacional, dentro de la zona metropolitana, continuando el amarre de las unidades de la Fuerza Armada en la defensa de tales objetivos. Para el martes 14 de noviembre, el esquema del FMLN se presentaba muy peligroso, pues los insurgentes habían ocupado casi toda la zona norte de la ciudad capital, Zacamil, Ayutustepeque, Mexicanos, Cuscatancingo.
La zona general de Ciudad Delgado estaba bajo seria amenaza, la agrupación del batallón Atlaquetel y las unidades de la primera brigada habían tenido serios enfrentamientos sin haber podido neutralizar a las unidades guerrilleras de esa zona. En Soyapango, la población se encontraba desesperada, especialmente en las colonias suburbanas ubicadas en las estribaciones del Cerro San Jacinto y San Marcos, específicamente en la colonia Santa Marta, en donde los guerrilleros establecieron un puesto de mando, en ciertos momentos la carretera panamericana, en el tramo que corresponde al Boulevard del Ejército, estaba cortada por las barricadas establecidas por los insurgentes. La población civil de todos estos lugares había comenzado a abandonar sus hogares, buscando refugio en aquellas zonas más seguras y mejor protegidas por las unidades de la Fuerza Armada. Esta situación en cierta forma vino a mejorar la operatividad de nuestras unidades, pues ya no teníamos mayor restricción para emplear todas nuestras armas de ataque debido a lo peligroso que resulta para la población civil, que no tiene participación en ningún bando. El cuidado de no herir a civiles, de no dañar sus bienes, sus pertenencias y sus propiedades fue maximizado, y les fueron dadas instrucciones precisas a todos los soldados al respecto. Debido a la ocupación de propiedades privadas por el FMLN, se dificultaban los combates en localidades, ya que se restringía el empleo de ciertas armas, tales como artillería y fuerza aérea. Debido a eso los insurgentes permanecieron muchos días en las casas y edificios de las zonas urbanas. Quiere decir, la estrategia diseñada por Joaquín Villalobos estuvo funcionando muy bien hasta el día 15 de noviembre, manteniendo rehén a la población en sus casas. El plan del FMLN contemplaba repartir a la población armas, municiones, granadas de mano, cócteles Molotov y todo tipo de artefacto, para que, en esa etapa, y obedeciendo el llamado a la insurrección popular, se le incorporara a la lucha. Esta etapa es la que los teóricos revolucionarios definen como pueblo en armas, sucede cuando las condiciones de violencia combativa llegan a su máxima expresión y el pueblo, la masa enardecida, se lanza en contra las fuerzas del gobierno. La dirigencia del FMLN, a través de Radio Venceremos y otros medios de comunicación hizo, en repetidas ocasiones, llamados al pueblo para que se insurreccionara y se incorporara a la lucha, pero esto no sucedió. Los analistas cubanos y los estrategas del FMLN se equivocaron otra vez, el pueblo salvadoreño les dio la espalda pues no hubo tal insurrección ni incorporación masiva, por el contrario, la población abandonó las zonas de peligro y los lugares donde la insurgencia se estableció. El ejército miliciano, que viene a ser una parte de la población civil organizada y comprometida con la guerrilla, no operó en esta ofensiva sencillamente porque no existía. Tampoco funcionó el paro nacional impulsado por los trabajadores, ni los sabotajes que la dirigencia terrorista había planificado para paralizar las actividades de la capital. El gobierno nacional y todas las instituciones continuaron funcionando. La empresa privada no abandonó sus fábricas y la actividad comercial, mercantil y de servicios continuó impulsando la economía nacional, con dificultades, pero siguió cumpliendo con sus funciones. Los trabajadores de las fábricas del Gran San Salvador, que en otro tiempo habían sido simpatizantes del FMLN, no apoyaron ni respondieron al llamado de incorporación. La línea de infiltración en el ejército, que los estrategas marxistas habían pregonado, era incipiente, los soldados y oficiales que supuestamente estaban indoctrinados y a favor de la teoría marxista, no respondieron, pues no hubo insurrección en ningún cuartel, tal como lo habían planificado en su esquema de maniobra estratégica. Los soldados nunca abandonaron las filas del ejército. Durante las últimas horas de luz del miércoles 15 de noviembre, el Estado Mayor Conjunto, dirigido por el general René Emilio Ponce, convocó a todos los comandantes que estaban operando en la defensa de la ciudad capital a una reunión de emergencia, para tomar nuevas medidas de carácter más ofensivo con el propósito de desalojar a los insurgentes de sus posiciones dentro de la zona metropolitana. A la reunión asistieron también los miembros del alto mando. Cada comandante expuso brevemente la situación de sus unidades, los problemas que estaban teniendo, hicieron recomendaciones y observaciones relacionadas con su unidad. El jefe del Estado Mayor Conjunto dio instrucciones precisas para que dentro de cada sector asignado, cada comandante empleara la mayor fuerza posible para desalojar al enemigo, atacando sus puestos de mando, que para esa fecha ya habían sido ubicados. El momento para iniciar esas acciones fueron las 24 horas de ese miércoles 15. Esta reunión fue importante pues se logró impulsar, a través de las nuevas órdenes, nuevas medidas de carácter ofensivo tendientes a desalojar al FMLN de las posiciones dentro de la ciudad capital. Las noticias que difundían los medios de comunicación estaban desmoralizando a la población civil. Algunos noticieros extranjeros difundieron la noticia que el gobierno de El Salvador estaba a punto de caer, hasta se mencionó un gobierno de transición integrado por algunos conocidos políticos. Esa tarde del 15 de noviembre,
el panorama general de la guerra se presentaba bastante sombrío. En San Miguel fue derribado un avión A-37, aparentemente con un misil tierra-aire SAM-14. La ciudad continuaba sitiada y en constante asedio. En Morazán, los guerrilleros continuaban queriendo tomarse la pista de aterrizaje que se ubica a 3 kilómetros al norte de la población. Los ataques de hostigamiento a las ciudades de Usulután, Zacatecoluca, San Vicente y Santa Ana continuaban. Sin embargo, ninguna posición importante de la Fuerza Armada había sido tomada por la guerrilla, a excepción del puesto de la Policía Nacional en Cuscatancingo. Así también lo manifestó Luis Merino. El jefe del Estado Mayor Conjunto dio instrucciones precisas de emplear toda la fuerza posible para desalojar al FMLN. Toma y recuperación del Hotel Sheraton. A partir del jueves 16 de noviembre, las acciones de guerrilla en la ciudad capital empezaron a decrecer. Estaban perdiendo las posiciones, especialmente en la zona norte. Sin embargo, la guerra política tomó mayor importancia debido a la muerte de los religiosos jesuitas en la UCA. Los Estados Unidos exigían al gobierno una investigación a fondo, y se formó una comisión bipartidista de congresistas norteamericanos. La Compañía de Jesús estaba moviendo todas sus teclas a nivel mundial para presionar al gobierno. Tercera fase. Al perder las posiciones al norte de la capital, el FMLN optó por realizar incursiones y hostigamientos esporádicos al interior de esta, especialmente a las colonias residenciales de La Escalón y San Benito, a las que consideraban residencia de las familias oligárquicas de nuestro país, en donde el rigor de la guerra no se había sentido. Continuaban siendo objetivos las residencias del presidente Cristiani, del vicepresidente Francisco Merino y del presidente de la Asamblea Legislativa, Roberto Angulo. Para el lunes 20 de noviembre de 1989 estaba programada una reunión de 8 cancilleres de la Organización de Estados Americanos en San Salvador. Sería en las instalaciones del Hotel Sheraton, en la colonia Escalón, a la cual asistirían, entre otros, los cancilleres de Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Ecuador, encabezados por el secretario general João Baena Soares. A partir de las 01 horas del martes 21 de noviembre, el FMLN inició movimientos nocturnos, con el propósito de establecer un cerco doble alrededor del Hotel Sheraton. Nuestras unidades, que custodiaban el Consejo Central de Elecciones, ubicadas en las cercanías del hotel, fueron objeto de ataques y hostigamientos desde esa hora. El hotel estaba protegido por unidades de la Guardia Nacional dentro del mismo y en la periferia. Las edificaciones constan de 2 torres, una principal de 6 pisos y una torre nueva llamada VIP, en la cual se alojaban algunos personeros del cuerpo de seguridad de los funcionarios de los Estados Unidos que habían alquilado el tercer nivel de la torre VIP. Esta operación dirigida hacia el hotel llevaba la misión de capturar y hacer rehenes a los miembros de la delegación de la OEA, para forzar al gobierno a negociar una solución al conflicto, instaurando un gobierno provisional. Los combates entre la guerrilla y las unidades que el Estado Mayor envió en refuerzo se hacían cada vez más intensos. Se nos informó que la seguridad que cuidaba la entrada al hotel había sido eliminada. Sin embargo, varios agentes oponían resistencia en la entrada a los ascensores y las gradas que llevan a los cuartos de las habitaciones de la torre principal. En la torre VIP, la Fuerza Armada hizo contacto con uno de sus elementos que custodiaba el edificio. Los insurgentes llegaron hasta el tercer nivel. Uno de ellos pidió hablar con el jefe de los elementos norteamericanos. Quiso intimidarlos diciéndoles que la guerra la tenían ganada, pues tenían prisionero al secretario general de la OEA, y que la caída del gobierno de Cristiani era cuestión de días, que se rindieran de inmediato y que les iban a perdonar sus vidas. La respuesta del representante de los Boinas Verdes fue enérgica, pidió que se retiraran del lugar, que no intentaran atacar a ningún miembro de las fuerzas norteamericanas. Un grupo de la Fuerza Delta del Ejército de Estados Unidos estaba llegando al territorio salvadoreño y no estaban dispuestos a permitir que ningún ciudadano de Norteamérica fuera objeto de ataques por parte de la guerrilla. Ellos estaban fuera del conflicto salvadoreño, pero dicha fuerza norteamericana no tuvo ningún contacto bélico con las fuerzas insurgentes. El dispositivo de los insurgentes fue identificado con exactitud, lo que permitió al Estado Mayor planificar una operación para rescatar los embajadores que estaban en el tercer nivel de edificio de la torre principal antigua. Varias unidades del ejército fueron enviadas en los 4 rumbos, con el objeto de establecer un cerco mayor a las unidades terroristas, para lo cual se emplearon los carros blindados del regimiento de caballería, y varias unidades de fuerzas especiales harían un desembarco aéreo en las terrazas de ambos edificios. La hora cero para tal desembarco se determinó para las 09 horas.
2 grupos de operaciones especiales en 2 helicópteros U-1H, apoyados con 3 helicópteros Hughes 500 artillados, y 2 avionetas Cessna O2 equipadas con roqueta aire-tierra, apoyarían la maniobra. Simultáneamente, las unidades en tierra atacarían al FMLN en todas direcciones. El ataque principal era siguiendo el eje general de la 87 y la 89 Avenida Norte, partiendo desde la calle del Paseo General Escalón, rompiendo las defensas enemigas, penetrando al hotel hasta alcanzar el lobby del mismo y evacuar a los cancilleres. Durante 60 segundos todas las unidades, tanto aéreas como terrestres, mantendrían bajo fuego intenso y permanente al enemigo, para cubrir y permitir el desembarco de las fuerzas especiales en las terrazas de ambos edificios del Hotel Sheraton. Esta operación no tenía precedentes en la guerra. El helicóptero que tenía que realizar el desembarco en la Torre VIP fue alcanzado por el fuego enemigo, hubo heridos en el personal y tuvo que abandonar la misión. Sin embargo, la otra nave pudo realizar el desembarco empleando cuerdas de deslizamiento, un soldado salió herido, los 2 helicópteros lograron regresar a la base de Ilopango, un oficial y 5 especialistas lograron desembarcar en la terraza tal como se había previsto, descendieron por las escalinatas del hotel rompiendo puertas hasta llegar al 3er nivel, en cuyos cuartos se alojaban los 8 funcionarios de la OEA. Simultáneamente 2 unidades blindadas habían alcanzado el lobby del hotel, se logró la evacuación de los funcionarios ilesos, quienes fueron llevados a las instalaciones del Estado Mayor. El desenlace. La ofensiva del FMLN, a partir de esta fallida operación, bajó de intensidad pues los insurgentes se replegaron a los alrededores de la ciudad capital y a la periferia de las colonias residenciales de la colonia Escalón y San Benito. Los hostigamientos con morteros y granadas artesanales fueron muy frecuentes en este periodo, tratando de causar pánico a la población civil. Los disparos e incursiones contra el centro de comando militar se mantuvieron hasta los últimos días del mes de noviembre, sin causar mayores daños. Sin embargo, la prensa internacional desplegaba grandes titulares difundiendo noticias sensacionales, creando la falsa imagen de triunfos de la guerrilla sobre el Ejército Nacional. El jueves 23 de noviembre, después de 12 días de iniciada la ofensiva, los insurgentes lanzaron una ofensiva limitada durante las horas nocturnas. Todos los postes de energía eléctrica del bulevar de la autopista sur fueron dinamitados, el edificio de la Torre Democracia fue objeto de ataques indiscriminados. Los soldados que prestaban la seguridad resistieron los ataques, gran parte de la ciudad se quedó sin luz. Pero los combates habían disminuido sustancialmente en San Miguel y otras ciudades. Gradualmente todo volvió a la calma. Las ofensivas armadas del FMLN fueron un tipo de campaña constante a lo largo de la guerra, entre 1981 y 1989, siempre en busca de tomar el poder o, al menos, presionar para obtener una oportunidad de dialogar y llegar a acuerdos con el gobierno, sobre puntos convenientes al FMLN. Ofensiva de 1981. La primera ofensiva final fue el 10 de enero de 1981, la cual tenía como objetivo provocar una insurrección de la población y, de esa forma, derrotar a la Fuerza Armada y derrocar al gobierno de turno. No sucedió. El 10 de enero de 1981, el FMLN y el FDR dieron a conocer un escueto comunicado por todo el mundo. A las 5 de la tarde de hoy se inició la ofensiva general. El enemigo está perdido, lo tenemos rodeado, la justicia popular ha llegado. Fue un mensaje que guardaba mucha expectativa o mucha falsedad. Los combates del 10 de enero de 1981 comenzaron con el ataque a varias guarniciones militares, en San Francisco Gotera, San Miguel, Santa Ana, Zacatecoluca y San Salvador. En ese momento quedó claro que, pese a todos los preparativos, las fuerzas del FMLN no estaban listas para el combate frontal contra el ejército y los cuerpos de seguridad y, lo que debía ser una rápida victoria, se convirtió en un impasse que corría en contra de las fuerzas insurgentes. El FMLN había confiado también en que los ataques contra el ejército provocarían insurrecciones locales por todo el país, pero estas no se produjeron. En la capital se declaró la huelga general y hubo combates de calle entre las fuerzas de seguridad y comandos urbanos y milicias, pero la población tampoco se levantó, y para el 20 de enero, día de la toma de posesión de Reagan, la ofensiva había fracasado. Los combates continuarían durante algunos días más, en especial en las zonas rurales. El FMLN pretendía una victoria antes de la toma de posesión de Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos de Norteamérica, el 20 de enero de 1981. ¿Cuáles fueron los factores que influyeron en el fracaso de la ofensiva del FMLN, iniciada el 10 de enero de 1981?
Los factores que influyeron en el fracaso de la ofensiva de 1981 fueron los siguientes. 1. Las unidades guerrilleras no estaban entrenadas ni organizadas como unidades regulares para combatir en una guerra regular, tal como lo pretendieron. 2. Muchos insurgentes armados recién habían sido trasladados de organizaciones de masas, no tenían entrenamiento ni experiencia militar. 3. Hasta esa fecha, la experiencia de los insurgentes en las acciones armadas consistía en ataques a puestos de cuerpos de seguridad, quienes tampoco tenían experiencia en guerra regular ni de guerrilla. Enfrentar, por primera vez, a un ejército debidamente entrenado y organizado fue una sorpresa táctica para los insurgentes. 4. Las organizaciones del FMLN declararon una cantidad de efectivos muy superior a la real, habiendo sido el error que esa gran cantidad declarada eran de las organizaciones de masas, pero no de las unidades armadas. Los planes de la ofensiva fueron hechos con base a los efectivos alterados. 5. El momento insurreccional había caducado en mayo de 1980, después que los movimientos de masas habían sido diezmados por los escuadrones de la muerte. Para enero de 1981 ya imperaba el temor entre las organizaciones de masas para insurreccionarse. Además, muchos de sus cabecillas ya no estaban al frente de las organizaciones. 6. El FMLN esperaba compensar la falta de efectivos con la población que se insurreccionara, pero no había ánimo insurreccional, no hubo insurrección, ni incorporaciones importantes. 7. No hubo un mando unificado para dirigir la maniobra estratégicamente, no hubo un Estado Mayor ni un mando operacional para dirigir las unidades en el terreno. Fue violado el principio de unidad de mando, lo cual es necesario en acciones de este tipo, lo que ocasionó que cada una de las 5 organizaciones actuara independiente y a conveniencia. Esto fue agravado debido a que no hubo un flujo de información que permitiera una evaluación continua de la maniobra. 8. No disponían de instalaciones logísticas que garantizaran una maniobra sostenible. Esto sucedió porque confiaban en que los comités de barrio abastecerían a los insurgentes, pero estos no tenían cabecillas que organizaran la actividad logística. Realmente los comités podían haber abastecido de alimentos y atención médica, pero para armas y munición no disponían de un abastecimiento adecuado y sostenible. Meses después de la ofensiva, el FMLN-FDR no descartó la posibilidad de llegar a un acuerdo pacífico con el gobierno salvadoreño. Ya veían la salida negociada como una alternativa fundamental. En 1981, el FMLN empeñó en la ofensiva final toda la energía organizativa acumulada a lo largo de una década. La derrota los llevó a replantear sus mecanismos de lucha, que quedaron prácticamente destruidos, y a replantear la estrategia revolucionaria insurgente, aunque seguirían insistiendo, a pesar de esta derrota. A sus derrotas, el FMLN siempre las llamó acumulación de fuerza y experiencia. ¿Por qué decimos que fue una derrota? Pasar 10 años invirtiendo recursos y energía para modelar un movimiento insurreccional, que no funcionó en un momento crucial cuando fue requerido, es realmente una derrota. Por supuesto que ganaron experiencia, pero la ofensiva fue hecha para tomar el poder. Este replanteamiento llevó no solo a una priorización militar del FMLN, con un énfasis menor en el movimiento popular y político, sino también a pugnas dentro de las organizaciones político-militares del FMLN y entre ellas mismas. Una de las consecuencias extremas de aquellas discusiones sería el asesinato en Managua, el 6 de abril de 1983, de Mélida Anaya Montes, alias Ana María, y el posterior fallecimiento de Salvador Cayetano Carpio, alias Marcial, los principales dirigentes de la más poderosa organización del FMLN, las Fuerzas Populares de Liberación. Sobre la ofensiva de 1981, Dagoberto Gutiérrez, miembro fallecido del Partido Comunista Salvadoreño, manifestó ante la Asamblea Legislativa, en el año 2021, lo siguiente. Jamás pensamos que la guerra iba a durar tanto, no. En 1981 pensábamos que se iba a resolver la crisis en una insurrección, que es diferente a la guerra. Nos equivocamos, no hubo insurrección, pero una vez en las acciones militares, ya no hay retorno. ¿Qué podemos aprender de esta expresión de un miembro del Partido Comunista? El FMLN esperaba derrotar a la Fuerza Armada en menos de 6 meses, no sucedió. Siempre consideraron a la población como un factor determinante y participante de su tesis insurreccional para tomar el poder, no sucedió. Pensaron que lo acumulado a la fecha era suficiente para tomar el poder, no sucedió. Después de salir de la clandestinidad y enfrentar abiertamente a la Fuerza Armada, tenían que continuar una guerra, la cual no esperaban fuera tan prolongada. Jamás pensamos que iba a durar tanto. No. En 1981 pensábamos que
se iba a resolver la crisis en una insurrección, que es diferente a la guerra. Nos equivocamos. No hubo insurrección. Marta Arnecker entrevistó a Leonel González el 1 de julio de 1989 en Cuba. Al preguntarle cuál fue el plan de la ofensiva que ustedes elaboraron, Leonel González respondió: el plan estratégico de la ofensiva del 81 estaba basado en 3 componentes fundamentales: el insurreccionamiento de las masas y la huelga general, el ejército insurreccional formado por los núcleos aunados de guerrilla urbana, suburbana, rural y milicia, que atacarían los principales cuarteles, y la sublevación de los militares progresistas que apoyarían la insurrección. En todas las acciones se precisaba la participación de las masas, y como éstas eran campesinas en su mayoría, se trataba de hacer incursiones con masas semidesarmadas. Al descomponer lo dicho por el dirigente de las FPL sobre los componentes de su plan para la ofensiva de 1981, se tiene lo siguiente. 1. Insurrección de las masas y huelga general. No hubo insurrección ni huelga general. 2. Ejército insurreccional que atacaría cuarteles. No hubo ejército insurreccional ni ataque a cuarteles con este tipo de unidades. 3. Sublevación de militares progresistas. Solamente se registra la deserción del excapitán Francisco Mena Sandoval y del excapitán Marcelo Cruz Cruz, ambos en Santa Ana, quienes lograron convencer o engañar a un grupo de soldados que desertaron con ellos al fracasar la ofensiva en Santa Ana. Muchos de estos soldados abandonaron posteriormente al ERP, antes de los sucesos en Cutumay Camones el 17 de enero de 1981. La cantidad de oficiales y soldados desertados no fue significativa como para influir estratégicamente en la ofensiva y menos en la guerra. 4. En todas las acciones, el FMLN precisaba participación de masas. La participación no fue masiva, a tal grado que no se materializó una insurrección ni otras acciones importantes en las cuales participaran masas. Entonces, la ofensiva de 1981 fue un fracaso, tal como lo dijo Dagoberto Gutiérrez Linares, alias Logan, en el año 2021, 40 años después. Uno de esos factores es que el movimiento de masas había crecido enormemente desde el 77 hasta 1980, enormemente, porque eran ríos de gente, sobre todo porque se agregaron a las organizaciones de masa los campesinos cristianos, eran los más numerosos, FECAS y UTC sobre todo. Entonces, fue un trabajo que no hicieron necesariamente los revolucionarios, sino los curas de la teología de la liberación. Pero eran catequistas, eran campesinos cristianos, no eran guerrilleros. Entonces cada organización decía: yo tengo 200,000, 100,000 hombres para la ofensiva, pero contando a esa gente, pero esa gente no eran militares, los aparatos guerrilleros eran pequeños. Entonces alguien se confundió y creyó que se podía traspasar el movimiento de masas y de la noche a la mañana en una ofensiva convertirla en aparato militar, traducirla a aparato militar, y eso es un error estratégico. Villalobos, que sí tenía nociones estratégicas, sí tenía un planteamiento al respecto, que el desenlace de la ofensiva no era militar, sino insurreccional. Es decir, se trataba de traducir en insurrección el ánimo combativo de las masas. Y ahí la fuerza militar de izquierda, las guerrillas o los aparatos militares, iban a ser nada más como el Dínamo, los acompañantes, los organizadores, pero el desenlace iba a ser de carácter insurreccional, lo iba a provocar el levantamiento de las masas. Marcial, que no era militar, no tenía mentalidad estratégica, no era un cuadro militar, Cayetano Carpe era un organizador político también. Él sí se confundió y creyó que tenía un ejército de 300,000 hombres él solo. No. Y cuando se va a la ofensiva, sí se había aceptado el planteamiento estratégico hecho por el diseño hecho por Villalobos, pero se había aceptado por cortesía de palabra, digamos, pero no se respetó en el terreno, nada de eso. Cada quien actuó por su cuenta. El momento insurreccional, lo que llaman ánimo insurreccional o coyuntura insurreccional, ya había pasado. Llegó hasta mayo del 80.
Después de mayo, los escuadrones de la muerte golpearon muy fuerte a los organismos de masa, a los sindicatos, al gremio magisterial, a los estudiantes. Golpeó, mató, tiraban los cadáveres en las calles y todo eso golpea psicológicamente. Además estaba el problema de que si se unían, no se unían, de las masas llegaron a desgastarse. Y cuando se les llama a la insurrección ya no respondieron. Los que sí combatieron los aparatos militares, hay otro factor, no tenían adiestramiento para combatir en unidades que no fueran escuadras. La escuadra tiene de 5 a 7 miembros nada más. Había jefes de escuadras para una cierta modalidad operativa, que son golpes de mano, es decir, golpeas y te vas, pues, que es la técnica básica de la guerrilla, ¿no? Ese fue el segundo factor. No teníamos suficiente fuerza militar ni capacidad de maniobrar en el terreno. No sabíamos hacer eso. El tercer factor es que en la ofensiva es la primera vez que la guerrilla, desde su fundación, se enfrenta al ejército. Nosotros habíamos peleado con la Guardia Nacional y con la policía. Ninguno de esas fuerzas, ni la Guardia ni la policía, tienen educación para guerra. Ellos son especialistas en seguridad pública, en combatir con la delincuencia, ¿no? Y a nosotros nos tenían en calidad de delincuentes subversivos, nos decían, ¿no? Entonces, ¿contra quiénes combatíamos? Contra gente que no tenía capacidad, digamos, estratégica para una guerra. Pero en la ofensiva del 81 es la primera vez que sale el ejército a pelear a las calles. Es la primera vez que la izquierda armada se enfrenta al ejército nacional. Nosotros esa experiencia no la teníamos. No la teníamos. Habíamos peleado con guardias y policías. Y ahí peleamos con los tres juntos. Y ahí nos salió el ejército. Y ahí sí se vio dura la situación. Bueno, combinamos esos tres factores que te dije, el de las masas que no sabían combatir y que estaban muy golpeadas, el de nuestra propia inexperiencia de maniobrar en el terreno, de sembrar líneas de fuego, pues combatir face to face con el ejército, no sabíamos. Y ni teníamos la capacidad, ni el armamento, el poder de fuego, pues el volumen de fuego, no lo teníamos. Fue un cálculo equivocado. Combinas los tres elementos y te da fracaso. Ofensiva de 1982. Posterior a 1981, hubo una serie de acciones semejantes, focalizadas en determinada población, tal como la ofensiva de marzo de 1982 en Usulután, la cual también fracasó, y el FMLN tuvo que replegarse, debido a que las otras acciones simultáneas planificadas por el FMLN no fueron ejecutadas en otras poblaciones, lo que permitió que a Usulután se hicieran presentes refuerzos de otras unidades militares. Sobre la ofensiva en Usulután, la Comandancia General del FMLN, el 02 de enero de 1984, en su documento Situación revolucionaria y escalada intervencionista en la guerra salvadoreña, escribió lo siguiente. El FMLN intentó repetir consciente o inconscientemente el esquema de gran ofensiva el 28 de marzo de 1982, y aunque no logró los objetivos principales, consiguió acumular nuevas experiencias tácticas que le permitieron luego un gran avance cualitativo en lo militar. Sin embargo, en el terreno político se produjo una crisis temporal que dura de marzo a junio del 82, tiempo en que el FMLN reacomodó sus fuerzas y su táctica para avanzar en la disputa por la iniciativa militar estratégica. Aquí, el FMLN está reconociendo su fracaso en la ofensiva del 28 de marzo de 1982 en Usulután, el cual disfraza, de nuevo, con acumulación de experiencia, crisis política, reacomodo de sus fuerzas y reacomodo de táctica, para continuar. La misma historia que en 1981, no logran objetivos principales, acumulan experiencia de nuevo, decaen políticamente. Juan Ramón Medrano, alias Balta, del RPFMLN, emplea lenguaje más claro, sin retórica, para referirse a esa derrota, y lo escribe en su libro Memorias de un guerrillero, donde dice: después de hacer un recuento de las fuerzas con que contábamos, sumamos unos 360 combatientes, algunos con experiencia, otros eran solamente milicianos recién integrados que habían recibido instrucción militar en nuestros campamentos. El grueso de la fuerza del Frente Sur Oriental era del ERP, pues contábamos ya con unos 200 guerrilleros, la mayoría fogueados. El resto de las fuerzas tenían grupos más o menos similares de combatientes, unos 40 cada organización, que sumaban unos 160 en total.
El último día, un tanto desesperado porque no lográbamos asaltar el cuartel, y porque ya habíamos planteado que teníamos que retirarnos el día siguiente, porque teníamos demasiados heridos, los combatientes agotados y suficiente tropa enemiga concentrada como para acercarnos y aniquilarnos, Gonzalo, sin avisarme, intentó una maniobra audaz y peligrosa. Avanzó con una pequeña fuerza casi al centro de la ciudad, intentando de nuevo asaltar el cuartel de la Policía Nacional. Sin darse cuenta, entró directamente al punto más reforzado por el ejército y allí cayó en un sangriento pero fulminante ataque enemigo, con saldo de varias bajas en ambos bandos, con la diferencia que nosotros habíamos perdido a Gonzalo. Nos habían pagado con la misma moneda, al avanzar demasiado despegados del resto de nuestra fuerza, la unidad de Gonzalo fue emboscada. Los papeles se habían invertido, ahora éramos nosotros los que estábamos en problemas. En esas condiciones ya ni utilizábamos las claves, sino solo el caliche guerrillero, que era lo mismo que hablar pelado. Resulta que se suponía que en todo el país habría una ofensiva militar del FMLN, para acompañar las operaciones militares del Oriente, pero al final solo atacamos con fuerza y durante varios días en Usulután y San Francisco Gotera, Morazán. Al sexto día, en Usulután teníamos concentrado lo mejor del ejército enemigo. Y, por supuesto, ante la superioridad enemiga que nos causó un número considerable de bajas, sobre todo en los 2 últimos días, tuvimos que retirarnos cargando nuestros heridos y llevando decenas de yuslutecos, en su mayoría jóvenes, que habían estado apoyándonos, haciendo trincheras, ayudando a retirar a nuestros heridos, llevándonos municiones, dándonos información, comida, agua, etc. Por eso ya no se quisieron quedar en la ciudad, era más seguro para ellos largarse con nosotros. ¿Qué podemos extraer de las palabras de alias Balta, insurgente que estuvo al frente de la ofensiva de 1982 en Usulután? Uno de sus objetivos era asaltar y conquistar la 6ª Brigada de Infantería, no sucedió. Otro objetivo era impedir las elecciones, no sucedió. Otro objetivo era insurreccionar a la población, pero, si acaso hubo insurrectos, no tuvieron influencia, por lo que podemos decir que no sucedió. Podemos afirmar, como lo dijo alias Balta, la ofensiva de 1982 fracasó, al igual que la ofensiva de 1981. Ofensiva de 1989. Este es el tema que nos ocupa, pero es importante conocer la trayectoria de las ofensivas armadas del FMLN durante la guerra, para determinar la influencia que pudieron haber tenido en el curso de la guerra. Así, se llega a las 19:30 horas del día sábado, 11 de noviembre de 1989, fecha cuando el FMLN lanzó la ofensiva hasta el tope y punto, Febe Elizabeth vive. Comenzando por el nombre de la campaña, tenía el nombre de una sindicalista de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños, FENASTRAS, quien había fallecido en un atentado, con explosivos, a la sede de la Federación el día 31 de octubre de 1989, cuando faltaban 11 días para la ofensiva del FMLN. En el atentado fallecieron 10 personas y resultaron 27 heridos por la explosión de bombas. Como parte del nombre de la campaña, dice hasta el tope y punto, quiere decir, hasta lograr el objetivo y sin retorno. Era una acción definitiva, al menos en la mente y ánimo de los combatientes insurgentes. Al iniciar la ofensiva al norte y este de San Salvador, el FMLN esperaba conquistar los barrios y colonias periféricos, mantener a la población civil como rehén y provocar una insurrección. A esto se sumaron las acciones para eliminar al presidente de la República, vicepresidente y miembros del alto mando, con la finalidad de crear una crisis de mando, desestabilizar al gobierno, provocar el colapso de la Fuerza Armada. Bajo este esquema, el FMLN llamaría medios de comunicación nacionales e internacionales para publicitar su conquista y presionar, desde allí, a una negociación. ¿Cómo fue derrotada esta idea? Al quinto día, la población civil se arriesgó y abandonó sus viviendas buscando lugar seguro, lo que dejó aislados a los insurgentes en los barrios y colonias que ocupaban desde el primer día. Esto permitió que la Fuerza Aérea bombardeara sus posiciones, lo que hizo que el FMLN iniciara su repliegue gradual, además de la cantidad de bajas que volvía insostenible una ofensiva. Para Joaquín Villalobos, quien monitoreaba la ofensiva desde Nicaragua, esta acción fue el inicio del fracaso de su plan maestro, su idea estratégica para la ofensiva. Realmente, aquí se marcó el inicio del fracaso de la ofensiva hasta el tope y punto, lo demás fueron combates importantes, pero secundarios y sin posibilidad de influencia estratégica, pues lo estratégico era la conquista del este y norte de San Salvador y la insurrección de la población de esos barrios y colonias. Según Facundo Guardado, sus fuerzas mantuvieron posiciones por 72 horas en San Salvador y área metropolitana,
tiempo después del cual comenzaron a desestabilizarse, replegándose a partir del 16 de noviembre debido a la intervención de la Fuerza Aérea, o sea, 5 días después de haber iniciado su ofensiva. Desde el miércoles 15 de noviembre, los insurgentes habían considerado su desplazamiento hacia la colonia Escalón, pasando por San Roque, en el volcán de San Salvador. Según José Luis Merino, alias Ramiro Vázquez, del PCS, los mandos del FMLN autorizaron un repliegue para que se desplazaran hacia el oeste de San Salvador, a la colonia Escalón, San Benito y zona del Estadio Cuscatlán, donde hubo combates fuertes, pero no significativos estratégicamente. La retirada desde el norte de San Salvador hacia la colonia Escalón, Merino la disfraza diciendo que cambiarían de zona de operaciones. Algo diferente estaba en la mente de los insurgentes de alto nivel, pues posteriormente expresaron su realidad, la cual no conocían los combatientes hasta entonces. Según Facundo Guardado, es miembro de la Comisión Política del FMLN, la ofensiva de 1989 comenzó a gestarse en 1985 y el plan se detalló en 1989, según el dirigente, el atentado contra Fenastras era para desbaratar la acción. Según sus palabras, el objetivo era colapsar el ejército y tomar el poder, idea de fondo muy similar a lo dicho por Villalobos, sobre el mismo evento. Sin embargo, esto no sucedió. El jueves 16 de noviembre de 2006, José Luis Merino declaró a Sedema, ORG, que el 11 de noviembre de 1989, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional lanzó la mayor ofensiva urbana y concentró el 70% de la fuerza militar en las zonas de la capital y ciudades adyacentes. Las acciones iniciaron a las 19:30 horas del sábado 11 de noviembre de 1989. El FMLN siempre sostuvo que sus efectivos eran de 12.000 insurgentes, tomaremos este dato como cierto. Quiere decir que en San Salvador concurrió una fuerza de 8.400 insurgentes, equivalente al 70% de la fuerza del FMLN, según Merino. Sobre la ofensiva de 1989, el máximo estratega del FMLN, Joaquín Villalobos, fue entrevistado por el periódico La Nación en Oxford, Reino Unido, el 25 de julio de 1999. Lo dicho es un bocado de amarga realidad, un despertar para aquellos que, al año 2024, continúan con su sueño revolucionario, defendiendo causas caducadas hace mucho tiempo por la alta dirigencia del FMLN, pero que, en el imaginario de algunos mandos altos, medios y bajos, deben sostener para poder seguir viviendo bajo una identidad de revolucionarios. Algunos fragmentos de la entrevista son los siguientes. 1. Joaquín Villalobos era un convencido que la paz negociada es la mejor salida a una guerra irregular, por eso, desde el inicio de la guerra, siempre pensaron en la negociación como fin último y no en una victoria militar. La Declaración Franco-Mexicana del 28 de agosto de 1981 es la evidencia gráfica de este pensamiento. 2. Cuando el periódico La Nación pregunta a Villalobos que la toma del poder hubiera significado la culminación de un sueño, este responde: habría sido un desastre. Aislados del mundo y sin viabilidad para gobernar, nos habría tocado llamar a algunos generales para que nos acompañaran. Hay una gran diferencia entre ser factor de cambio y manejar un país. Las montañas, las cárceles y la lucha callejera no enseñan a gobernar. Una guerrilla es la expresión de un problema, no la solución. Quiere decir que Villalobos reconoce que no hubo una victoria, pero llama victoria a los contenidos de los acuerdos de paz, acuerdos que, a la fecha, son letra muerta. Reconoce que el FMLN no tenía capacidad para gobernar, lo que fue demostrado por Mauricio Funes con sus desmedidas ambiciones y corrupción y por Salvador Sánchez Serén con su corrupción y evidente incapacidad personal. Esto, además del contexto de los años 90, en el cual habrían sido aislados políticamente. Sobre la intensa ofensiva de 1989 contra la capital, confiesa Villalobos lo siguiente. Se diseñó pensando en un desenlace negociado. Una guerrilla no gana una confrontación frente a frente contra el ejército. La gana probando que el gobierno no puede gobernar. Colapsándolo políticamente. Lo que queríamos era hacer ruido y provocar una intervención de los Estados Unidos y de las Naciones Unidas. Si Washington hubiera invadido, habríamos decretado un cese del fuego, los estadounidenses no nos habrían atacado y habría comenzado la negociación. Al final, intervino la ONU para apoyar el proceso de paz. El máximo exponente de la estrategia del FMLN reconoció que no podían ganar militarmente, por lo que tuvieron que llevar engañados a sus combatientes a la ofensiva de 1989, bajo la expectativa de derrotar militarmente a la Fuerza Armada y, posteriormente, celebrar la victoria al igual que los sandinistas lo hicieron en Nicaragua.
Digamos, había esa gran expectativa de que íbamos a esa ofensiva y desde el momento en que se decía que era hasta el tope y punto, esa palabra era muy, muy clave, porque decir hasta el tope y punto significa que vencer o morir, va. O sea, eso es. O sea, el tope y punto significa no hay retroceso, no hay vuelta atrás. Ajá, entonces significaba que teníamos que ir al triunfo, a derrocar y tomar el poder. Esa era en sí lo que nuestros compañeros llevaban en su mente. A ningún combatiente se le dijo, esto lo vamos a hacer para impulsar la negociación, porque nadie hubiera ido para eso, a un combate, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer para tomar el poder, eso fue, ¿verdad? Y con esa mentalidad fue que llegaron al tope y punto, ¿verdad? Aquí termina todo, ¿verdad? En esa ofensiva. ¿Tuvo conocimiento previo de este evento la Fuerza Armada de El Salvador? En el año 1986, el batallón Atlaquetel operaba en el departamento de Morazán, habiendo tenido un combate con miembros del ERP en el Cerro El Gigante. Posiblemente los miembros del ERP eran de alto nivel de mando, pues entre lo decomisado fue encontrada de mucho volumen y mucho valor, en la cual describían el cambio estratégico que habían tenido a partir de 1984, pasando de unidades regulares y grandes operaciones a unidades guerrilleras con una dispersión estratégica. Además, la documentación describía una ofensiva que realizarían para forzar al gobierno de El Salvador a negociar condiciones políticas y el fin del conflicto armado. Los documentos fueron denominados por la Fuerza Armada como los documentos de El Gigante, los que fueron detalladamente analizados por la inteligencia militar y les dieron seguimiento a través del tiempo, tratando de identificar patrones de conducta del FMLN que permitieran conocer el momento de la ofensiva descrita. Quiere decir que, al menos la inteligencia militar, conoció y advirtió continuamente al alto mando sobre la potencial amenaza. Si alguien dijo o dice no saber, es posible que no puso atención a los análisis generados por la inteligencia militar. Una acción estratégica es difícil mantenerla en completo secreto debido a su magnitud y alcance, el secreto importante es dónde y cuándo sucederá, lo que permite la sorpresa. Esto lo afirmamos porque el día 08 de noviembre de 1989, en Nicaragua, la dirigencia del FMLN anunció la intensificación del conflicto, lo que hizo realidad cuando, 3 días después, a las 19:30 horas, inició la ofensiva en cuestión. Cuando fue dada esta declaración, todo estaba listo para la ofensiva. Una acción de esta magnitud y alcance no se improvisa, pues requiere la obtención, organización, desplazamiento y disposición de los recursos que participarán en las acciones tácticas, son necesarios al menos 3 meses o más de preparación. La inteligencia militar del Destacamento Militar número 1, Chalatenango, identificó, desde agosto de 1989, masivos desplazamientos de insurgentes desde Chalatenango hacia el sur, específicamente hacia el Cerro Guazapa y Volcán de San Salvador, un claro indicio de desplazamiento y concentración de recursos para una acción estratégica, de gran magnitud. Se desconoce si estos datos fueron tomados en cuenta por la Fuerza Armada, cuyo conocimiento les hubiera permitido tomar la iniciativa y cambiar el rumbo de los eventos. Un factor influyente en la derrota del FMLN en la ofensiva de 1989 fueron sus bajas. Si partimos de lo dicho por José Luis Merino, los efectivos del FMLN empeñados en San Salvador fueron 8.400. Durante la ofensiva tuvieron 2.132 muertos, que son el 25.38% de la fuerza, se agregan aproximadamente 3.000 heridos, que son el 35.71% de la fuerza, sin contar con los capturados por la Fuerza Armada. Estos datos son basados en documentos de la Agencia Central de Inteligencia. Con estos números, la pérdida del FMLN sumaba al menos 5.132 bajas, lo que significaba el 61,09% de su fuerza, lo que dejaba 3.268 efectivos disponibles para la campaña, que son solamente el 38,90% de la fuerza. Los mismos mandos del FMLN expresaron que era difícil continuar con esa situación de pérdidas y efectivos disponibles pues, para ser sostenible la campaña requería una eficiente reserva disponible en el área de operaciones, un sistema de reemplazos eficiente ubicado en la retaguardia y un servicio médico altamente capacitado desplegado en las zonas de operaciones. Estos números pusieron al FMLN en rumbo de colisión con el desastre, pues nada de esto era posible y desembocó en fracaso que pudo ser mucho mayor. Por su parte, la Fuerza Armada contaba con aproximadamente 65.000 efectivos, en la ofensiva fallecieron 476,
que son el 0.7323% de la fuerza, se agregan 1.228 heridos, que son el 1.8892% de la fuerza. Con estos números, la pérdida a la Fuerza Armada sumaba aproximadamente 1.704 bajas, lo que significaba el 2.6215% de su fuerza, lo que dejaba 63.296 efectivos disponibles para continuar la campaña. Este comparativo de números es determinante para afirmar quién tenía capacidad para continuar la campaña de la ofensiva de 1989 y, también, para continuar la guerra. Durante la ofensiva terrorista, el FMLN obtuvo 2.132 muertos y una cifra mayor de heridos. Se les incautó 934 fusiles de diferente calibre, 150 lanzagranadas, 47 morteros, 44 ametralladoras, 41 pistolas ametralladoras, 53 pistolas y revólveres, 23 radios de comunicación, mucha munición y materiales para fabricar artefactos explosivos. El ejército tuvo que lamentar la muerte de 476 efectivos que ofrendaron sus vidas. Según declaraciones de Marvin Galeas, del ERP, Joaquín Villalobos se encontraba dirigiendo desde Nicaragua la ofensiva final de 1989, donde manifestó que la maniobra estratégica era ocupar la periferia norte y este, de lo que ahora se llama área metropolitana, incluye Delgado, Mexicanos, Soyapango, Ayutustepeque, Cuscatancingo, principalmente. El bombardeo a la Sacamil, el bombardeo a las zonas donde estaba la guerrilla junto a civiles. Eso produjo una estampida de civiles que vos la podés ver en YouTube con banderitas blancas abandonando la Sacamil, abandonando varias zonas ocupadas por la guerrilla. Por lo tanto, la guerrilla quedó aislada, ¿verdad? Entonces, eso torció, le cambió el rumbo a cómo iba la marcha de la guerra. Y la iniciativa la comenzó a tener ya la Fuerza Armada después del 16 de noviembre. Realmente ser estratega no es solamente planificar eficientemente destrucción, a costa de vidas propias y ajenas, sino, también, prever y disponer todos los servicios administrativos y logísticos en apoyo a la maniobra. No se tiene información que en las campañas ofensivas del FMLN hayan contado con un esquema de guerra completo que garantizara una victoria final. Es innegable que hubo acciones ofensivas del FMLN a lo largo de la guerra, que fueron muy exitosas, pero ninguna conquista fue prolongada ni sostenible para el FMLN. Analizando la documentación existente y declaraciones posteriores de protagonistas, se pueden identificar los objetivos estratégicos que estableció el FMLN y la Fuerza Armada para la ofensiva del 11-11. Para establecer los objetivos estratégicos del FMLN, tomaremos como base las declaraciones de dirigentes del FMLN de alto nivel, quienes conocían las interioridades de la organización y, quizá, hayan participado en la planificación de aquella acción armada. Todas estas declaraciones fueron dadas en la posguerra, quiere decir, pensando fríamente sobre los hechos, con menos pasión si las hubieran dado antes o durante la ofensiva. Según Facundo Guardado, miembro de la CFPL y de la Comisión Política del FMLN, la ofensiva de 1989 comenzó a gestarse en 1985 y el plan se detalló en 1989, según el dirigente, el atentado contra Fenastras era para desbaratar la acción. Según sus palabras, el objetivo era colapsar el ejército y tomar el poder, idea que coincide parcialmente con lo dicho por Villalobos sobre el mismo evento. Sin embargo, esto no sucedió. Según Guardado, también esperaban un alzamiento popular, el cual hubiera conducido a una insurrección, lo cual no dio resultado. Según José Luis Merino, miembro del PCS-FAL-FMLN, el plan de la ofensiva, a excepción de Cuscatancingo, donde atacaron el cuartel de la Policía Nacional, no hubo ningún otro caso de inversión de fuerzas del FMLN buscando una victoria militar, todo eminentemente, fue la toma de los barrios, colonias y poblados, para atraer fuerzas enemigas, desgastarlas y, con la presencia del FMLN, estimular la incorporación de las masas. Según Joaquín Villalobos,
miembro del ERP-FMLN, la ofensiva la diseñaron pensando en un desenlace negociado, debido a que una guerrilla no gana una confrontación directa contra el ejército. Según Villalobos, una confrontación se gana probando que el gobierno no puede gobernar, colapsándolo políticamente. Pretendían hacer ruido y provocar una intervención de los Estados Unidos y de las Naciones Unidas. Si Estados Unidos hubiera invadido, habrían decretado un cese del fuego, los estadounidenses no nos habrían atacado y habría comenzado la negociación. Al final, intervino la ONU para apoyar el proceso de paz. Ahora, corresponde analizar las declaraciones de estos tres comandantes que, en su momento estuvieron involucrados en la guerra. Quiere decir que sus palabras son información inequívoca y de gran valor para conocer sobre la naturaleza de la ofensiva del 11-11. Después de haber escuchado tantas opiniones sobre la ofensiva del 11-11, se escucha sumamente dislocado que el máximo estratega del FMLN haya dicho que solamente pretendían hacer ruido. ¿Comprenderán estas palabras los 12.000 combatientes que formaban parte del FMLN? Objetivos estratégicos. Analizando los párrafos anteriores para extraer los objetivos estratégicos, obtenemos lo siguiente. Según Guardado. Colapsar al ejército y tomar el poder. Provocar un alzamiento popular. Según Merino. No buscaban una victoria militar, lo que implica una negociación, sino, a que fueron a San Salvador. Desgastar a la Fuerza Armada. Estimular la incorporación de las masas, quiere decir, provocar una insurrección. Según Villalobos. Confrontar de forma indirecta a la Fuerza Armada, a través de la conquista del norte del área metropolitana y desgastándola, hasta colapsar. Objetivos políticos. Guardado y Merino no emiten opinión de objetivos que puedan considerarse políticos, solamente de las opiniones de Joaquín Villalobos se sustraen esos objetivos, los cuales los manifiesta de forma muy clara y sincera. La ofensiva la diseñaron pensando en un desenlace negociado. Colapsar políticamente al gobierno. Provocar intervención de Estados Unidos y la ONU. Decretar cese de fuego. Negociar con el gobierno, con la ONU y Estados Unidos intermediando. Con base a esta síntesis, ya se pueden establecer cuáles eran los reales objetivos estratégicos y políticos del FMLN durante la ofensiva del 11-11. Objetivos estratégicos. 1. Conquistar la periferia norte del área metropolitana de San Salvador. 2. Atraer a la Fuerza Armada para desgastarla y colapsarla. 3. Incorporar a la población civil y provocar una insurrección. No incluimos tomar el poder, pues solamente Guardado lo menciona, siendo Villalobos el máximo estratega, quien no lo menciona, sino que es claro al decir que pretendía negociar. Objetivos políticos. 1. Colapsar política y militarmente al gobierno. 2. Convocar a Estados Unidos y la ONU para intermediar. 3. Decretar cese de fuego. 4. Forzar un desenlace negociado. Con este análisis, ya disponemos de elementos de juicio para emitir conclusiones sobre la ofensiva del 11-11, la cual, al parecer, no fue favorable a los objetivos del FMLN. En la siguiente gráfica, puede verse la secuencia y relación de los objetivos estratégicos y políticos del FMLN durante la ofensiva del 11-11. Yo recuerdo bien de discusiones que tuvimos en esa época. Yo ya estaba aquí en la ciudad, pero salíamos a discutir y a conversar sobre la situación con la comandancia allá afuera. Sostenía lo siguiente. Hay una actitud insurreccional en las masas, pero como la fuerza militar está tan separada de las masas, no se puede expresar esta actitud insurreccional. Por lo tanto, hay que acercar al centro urbano la fuerza militar para que de esa manera reviente la insurrección. No, es que ya no había actitud insurreccional en las masas. Por eso le digo que ese era el punto de discusión. Y me acuerdo de un intercambio muy tipo de yacuría entre él y la comandancia. Entonces les decía Yacuría, bueno, pero ustedes ¿de dónde sacan que tienen las masas todavía actitud insurreccional? Pues decían ellos, por supuesto, si nosotros tenemos nuestra gente en San Salvador, la tenemos en las primeras ciudades y allí ellos pues están actuando. Ajá, les dije, ¿y esa gente está normal o está haciendo vida normal o cómo está? No, le dicen, ¿cómo va a creer? Los matan, están en clandestinidad, son los más clandestinos de todos. Les dicen, o sea que estos viven entre ellos. Tienen que vivir entre ellos. Y ustedes están recibiendo la percepción
de las masas, no de las masas, sino de grupos clandestinos que viven platicando entre ellos, obviamente acerca de la revolución y del triunfo de la revolución. Entonces ya eso, a nosotros nos pidieron retirarnos. Nos piden retirarnos, nos retiramos para el volcán de San Salvador. Y ahí pasó una cosa clave, porque eso tomó una decisión que es a ver cómo hubiéramos terminado todo, de toda esa cosa, ¿va? Cómo hubiéramos terminado. O a ver cómo nos hubiera ido a nosotros, ahí íbamos de perder todo, o el otro bando, nosotros, el ejército. Era como tirar el todo. Entonces, por el todo. Y nos retorcemos todo. Y habíamos un vergo de guerrilleros en el volcán, un vergo de guerrilleros. Y le digo, bueno, nosotros estábamos, no sé cómo le llaman, una finca, pero habíamos un vergo, estaba todo. Más estaba la FPL era inmenso, vergo de guerrilleros, vergo, le digo. Si quizás le puedo decir 1500 guerrilleros, quizás, yo no sé de cuántos de la FPL, otros de la FPL habían pasado por allá de Espainal para allá. Entonces íbamos a un segundo esfuerzo, le llaman. Entonces íbamos a formar un cinturón alrededor de todo San Salvador, supuestamente. A nosotros nos tocaba la 75 hasta no sé dónde y a la FPL y íbamos a empujar todo. Pero yo no sé, eso no me lo sé yo, pero ahí pasó una cosa. Le caen al puesto de mando de la FPL. Yo no sé cómo fue, pero de repente nosotros vimos el talegaseo arriba, abajo de perro, porque se veía como golpe de mano ese volado. Ahí muere Dima, el comandante Dima, ¿no? Hay uno que murió en Chalate, pero este era el comandante Dima, jefe de operaciones de la FPL. Ahí muere. Ahí hubo un bombardeo también, nos ampararon un vergo de bombas de 500 libras en ese lugar. Entonces, ahí muere ese señor. Eso tronó todos los planes, ¿no? Porque empezaron a salir, íbamos a salir todo el mundo, ya tenía todos sus objetivos, ya había tratado todo, y muere el comandante. Eso paró todo. Eso fue un golpe clave, le digo, del ejército en ese volado. Yo no sé, pero detuvo todo. ¿En qué terminamos? De esa borbandeada que nos pegan, y no, nosotros hemos ido a parar hasta el otro lado, le digo, allá por ¿Por el jabalí? Sí, allá fuimos a parar. Y de ahí nos hemos tocado y nos hemos venido en la noche. ¿Verdad? Allá, le digo, corriendo, todo el mundo, sálvese quien pueda de esa borbandeada. Yo le hablo de la falva. Yo lo que sé es que ahí murió un comandante de la FPL, que es Dima. De esos detuvo todo y nos venimos. Y empezamos a venir. Era un virgo de guerrilleros pasando por todas las. En la periferia norte del área metropolitana de San Salvador, se puede dar el crédito al FMLN de haberla conquistado, pero el objetivo fue insostenible debido a la cantidad de bajas que estaba teniendo la insurgencia, lo que podía llevarlos al colapso que esperaban provocar en la Fuerza Armada. Los insurgentes solamente permanecieron consolidados de 4 a 5 días, después de los cuales comenzó el colapso de la ofensiva, bajo el concepto original. Por supuesto, que la Fuerza Armada fue atraída hacia las posiciones defensivas, como lo esperaba el FMLN, pues tenía la obligación de neutralizar la ofensiva en la defensa establecida en el norte y este de San Salvador, pero el FMLN no logró llevar a la Fuerza Armada a un colapso estratégico que pudiera considerarse una derrota militar, así como lo planificó la dirigencia del FMLN. La Fuerza Armada continuó operacional,
tenía suficientes efectivos, alimentos, munición, armas, adecuada organización y ya habían adquirido un ímpetu de combate. En conclusión, este objetivo no fue materializado por el FMLN. 2. Sobre la incorporación de la población a las filas del FMLN y participar de una insurrección, no hubo incorporaciones masivas que pudieran significar una masa capaz de provocar una derrota al gobierno. Si acaso hubo incorporaciones, no tuvieron influencia en el cumplimiento de los planes insurreccionales del FMLN para la ofensiva del 11-11. Fue exactamente el mismo efecto que sucedió en Santa Ana durante la ofensiva de 1981. En conclusión, este objetivo no fue materializado por el FMLN. 3. Al no poder el FMLN conquistar los objetivos estratégicos detallados por sus comandantes, quedaba sin base la posibilidad de avanzar hacia la conquista de sus objetivos políticos, pues estos objetivos dependían del fiel cumplimiento de la maniobra estratégica y sus objetivos. Dado que el FMLN no pudo provocar el colapso de la Fuerza Armada, no fue posible provocar el colapso político del gobierno, pues, mientras la FAE se mantuviera operacional, el gobierno disponía de un brazo armado que protegería los intereses del Estado. Recordando que el Estado está compuesto por el territorio, la población y la soberanía, algunos teóricos incluyen también el gobierno. En conclusión, este objetivo no fue materializado por el FMLN. 4. El FMLN no se mantuvo el tiempo suficiente en las posiciones conquistadas al norte y este de San Salvador, su capacidad militar no se los permitió. No es lo mismo tener capacidad de atacar una posición que conquistarla y mantenerla. Esto volvió innecesaria la intervención de gobiernos y organismos internacionales en apoyo del FMLN, pues su conquista de los objetivos físicos solamente duró de 4 a 5 días y, debido al número significativo de bajas, su situación se volvió insostenible y tuvieron que retirarse gradualmente. No había beligerancia manifiesta durante esta acción ofensiva. Todo esto, por supuesto que volvió irreal decretar un cese de fuego por parte del FMLN, pues, si acaso hubo ventaja y condiciones para esto, concluyó a los 4 o 5 días. En conclusión, este objetivo no fue materializado por el FMLN. Cuando ya se comenzaron a retirar las fuerzas de las ciudades, de San Miguel, de Zacatecoluca, se retiraron y la ofensiva se terminó. Ahí, en ese momento, cuando ya Villalobos comprendió que la ofensiva no tuvo éxito, ¿verdad? Comprendió de que ya no iba a ser el comandante en jefe de la revolución salvadoreña, ¿verdad? Y comenzó, y no dijo nada. Se encerró en su oficina y no hablaba con nadie. Una decepción absoluta porque no habíamos ganado. 5. Sobre la pretensión de un desenlace negociado de la ofensiva del 11-11, como fin último del FMLN, al haberse derrumbado todos los anteriores objetivos estratégicos y políticos, el FMLN quedó sin base de fuerza ni política para exigir una final hacia la ofensiva, tuvieron que retirarse sin haber logrado este objetivo. Es fácil pensar que la ofensiva haya tenido influencia en los acuerdos de 1992, pero las negociaciones tenían 8 años de estarse gestándose entre el FMLN y el gobierno. Si acaso hubo influencia, fue un factor más, pues hubo factores más influyentes para llegar a acuerdos. La conjunción de una serie de factores volvió urgente la ofensiva para el FMLN, así como era necesario su triunfo, el cual no llegó. Pero más urgentes fueron los acuerdos de paz. Para el FMLN, los acuerdos eran cuestión de vida o muerte, por lo que los acuerdos llegaron el 16 de enero de 1992, 796 días después de la ofensiva. No fue un evento inmediato como para haber sido provocado solamente por la ofensiva. Algunas de las causas que ejercieron presión para las negociaciones fueron la caída del bloque soviético a partir de 1989, lo que dejaría sin soporte político, diplomático y logístico al FMLN, la posibilidad que los sandinistas perdieran las elecciones en 1990, lo cual sucedió, y que dejaría también sin una retaguardia estratégica al FMLN, sin apoyo logístico y sin respaldo político, la muerte de los jesuitas, lo que dañó la credibilidad y confianza en la FAES por parte de Estados Unidos. 6. Puede resumirse diciendo que, estratégica y políticamente, el FMLN no logró sus objetivos, lo que los llevó a continuar con sus acciones insurgentes armadas durante 796 días más, habiendo visto resultados hasta los acuerdos de paz en 1992. 7. Pero, ¿cuáles fueron los resultados más sobresalientes de los acuerdos de paz? Una síntesis puede ser la siguiente. Gobierno de El Salvador.
A. Fue separada la seguridad pública del Ministerio de la Defensa. B. Fueron desmovilizados los 5 batallones de reacción inmediata. C. Fueron creadas instituciones de derechos humanos y transparencia, las que a la fecha son inoperantes. D. La Fuerza Armada pudo formar parte del 20% de los efectivos de la nueva Policía Nacional. Los miembros de la FAES fueron profesionales que recibían un salario por su servicio obligatorio o voluntario, quienes, al ser desmovilizados, retornaron a sus vidas anteriores. La Fuerza Armada quedó con los efectivos reducidos, pero se mantuvo la institucionalidad. Sin embargo, para el año 2024 la proyección es disponer de 24.000 efectivos. FMLN. A. Fueron desarmadas las unidades del FMLN. B. Fueron desmovilizadas la totalidad de las unidades del FMLN. C. El FMLN pasó a convertirse en partido político, con derecho a participar en elecciones. D. Pudo formar parte del 20% del total de efectivos de la nueva Policía Nacional. E. Contribuyó a desaparecer la tradición de las dictaduras militares. F. Contribuyó a que El Salvador diera sus primeros pasos hacia la democracia. El instrumento coercitivo del FMLN desapareció en una mesa de negociaciones, bajo la firma de sus comandantes. El FMLN insurgente desapareció y pasó a ser un FMLN político, sin garantía de cumplimiento de los acuerdos que firmó, por los cuales hizo una guerra que duró 22 años. Los combatientes, obligados o voluntarios, no recibían un salario durante la guerra, solamente recibían las promesas de una vida mejor a partir del triunfo de la revolución. Ellos, al ser desmovilizados, simplemente tuvieron que retornar a sus casas, a retomar la vida que llevaban antes de la guerra, sin cambios en sus vidas, con las mismas penas a cuestas. 8. Todo el esfuerzo revolucionario tuvo a la base una farsa, la cual ha salido gradualmente a la luz a partir de 1992, culminando con el rechazo total al FMLN en las urnas en el año 2024. ¿Evidencias? La mejor evidencia es la vida actual de los combatientes insurgentes revolucionarios, están igual o peor que antes de la guerra. Además de otros dirigentes, también lo pone de manifiesto Patricio Valladares, miembro del FMLN y de la Secretaría Nacional de Veteranos del FMLN, en entrevista realizada por 106.9 Radio, el 11 de noviembre de 2024. Lo dicho por Valladares son verdades fáciles de entender, pero difíciles de aceptar, pues, aceptarlas implica destruir un sueño que colisiona duramente con la realidad que ahora toca vivir a los combatientes del FMLN. Digamos, había esa gran expectativa de que íbamos a esa ofensiva y desde el momento en que se decía que era hasta el tope y punto, esa palabra era muy, muy clave, porque decir hasta el tope y punto significa que vencer o morir, ¿va? O sea, eso es. O sea, el tope y punto significa no hay retroceso, no hay vuelta atrás. Ajá, entonces significaba que teníamos que ir al triunfo, a derrocar y tomar el poder. Esa era en sí lo que nuestros compañeros llevaban en su mente. Y más allá aún, porque pensábamos en que íbamos a celebrar con nuestro pueblo esa victoria en la Plaza Libertad. O sea, los que tenemos las imágenes cuando triunfó la revolución sandinista, y esa entrada acá que hacen los compañeros, pues nosotros así pensábamos también que íbamos a tener eso, según, digamos, nuestra comandancia general, cómo había diseñado esta ofensiva. Dentro de ello estaba contemplado que nuestro pueblo se iba a insurreccionar al ver nuestra fuerza, combatía en sus colonias y en sus barrios,
nosotros teníamos la fe y la esperanza que el pueblo se iba a insurreccionar y apoyar. La ofensiva del 11 de noviembre estaba pensada en estos barrios populosos porque, como repito, de allí se pensaba que podíamos insurreccionar. Realmente no fue así, ¿verdad? Se incorporó gente a apoyarnos, pero realmente no sucedió lo que nosotros esperamos. Y eso en parte porque también el ejército empezó a hacer estos grandes bombardeos en estas ciudades. Eso le da, digamos, como un giro a esta ofensiva que en estos barrios populosos. Y allí ya nuestros comandantes que conducían la ofensiva en el territorio se pusieron a analizar ese fenómeno que prácticamente llegamos como a un tope en el que ni ellos avanzaban ni nuestro ejército podía avanzar. Y como también lo reconocen nuestros comandantes guerrilleros que estaban conduciendo, que nuestra fuerza tenía ya un gran desgaste, y eso hacía de que pensáramos en una nueva, en hacer un nuevo planteamiento de la ofensiva, ¿verdad? Y es allí donde se hace un repliegue. En la consigna era que no había regreso. Más sin embargo, esa decisión realmente es importante tenerla en cuenta porque eso hace de que ese planteamiento, entonces, hay que modificarlo. Es decir, la estrategia allí cambia. Es decir, ya no se puede continuar aquí, vamos a tener más bajas, se va a ver más desgaste, vamos a tener menos capacidad. 9. ¿Fue la ofensiva del 11 al 11 el principio de los acuerdos de paz? Al parecer, la ofensiva del 11 al 11 fue un paso más para llegar a acuerdos, pero no fue este el evento que determinó que las partes en contienda llegaran a acuerdos. Según expertos, los eventos que influyeron para presionar a las partes para llegar a acuerdos son diversos, entre las cuales se encuentran las organizacionales, internas y externas. Factores organizacionales. La Fuerza Armada tuvo que comprender que derrotar militarmente al FMLN era posible, pero debía pasar mucho tiempo más, tiempo dentro del cual no estaba garantizado ningún tipo de apoyo material, político ni diplomático. No se sabe cuánto tiempo durarían los recursos bélicos que el FMLN tenía disponibles. El FMLN tuvo que comprender que ya no contaría con apoyo de ningún tipo y que solamente disponía de la mesa de negociaciones para introducir sus demandas, ya no para tomar el poder, sino para influir, mediante acuerdos, en la incipiente democratización de El Salvador y retirarse honorablemente. Factores internos. A. La demanda de paz de la población. A medida que transcurría el conflicto bélico, el deseo de paz fue creciendo en la conciencia colectiva. Al final, el convencimiento de que la alternativa más razonable para acabar con el conflicto era la negociación, se extendía en la mayoría de los sectores de la población, tal como fue expresado por miembros de la alta dirigencia guerrillera. B. Los cambios de la derecha civil. Un desarrollo que abrió el camino hacia las negociaciones con el FMLN fue la transformación gradual de Alianza Republicana Nacionalista en un partido civil, de amplia base, representativo de la empresa privada, de las clases medias y de sectores pobres de ideología conservadora. C. La deslegitimación de la Fuerza Armada. Un factor clave que influyó en el cambio de la posición institucional del ejército frente a la negociación fue el asesinato de 6 sacerdotes jesuitas, perpetrado por la Fuerza Armada, en el marco de la ofensiva insurgente en noviembre de 1989. La Fuerza Armada se vio obligada a negociar por presiones internacionales, en el entendido que su integridad institucional no se vería afectada, pero su credibilidad tuvo una baja significativa. D. La evolución ideológica del FMLN. El FMLN descubrió que no tenía la fuerza suficiente para derrocar al gobierno y que una insurrección popular de masas era algo muy lejano,
todas las ofensivas habían fallado en este intento durante los últimos 10 años. Sus metas revolucionarias cambiaron hacia la transformación del país en un Estado verdaderamente democrático, abandonando sus radicales sueños revolucionarios de tomar el poder y cambiar el sistema de gobierno de El Salvador. En línea con esto, varios meses antes del acuerdo final, la dirigencia insurgente ya anunciaba el fin de la guerra a nivel internacional. Y obviamente era claro para el Departamento de Estado que después del asesinato de los jesuitas, y claramente se vio la responsabilidad de la Fuerza Armada, ¿verdad? La ayuda iba a ser cortada. Entonces la única salida que le quedó al Departamento de Estado fue decir, bueno, hay que negociar. Y cuando obviamente el Departamento de Estado y el gobierno de Estados Unidos se movió hacia la negociación. Factores externos. A. La mediación de las Naciones Unidas. Esto logró de manera sostenida el desarrollo del proceso de pacificación al ligar a ambas partes a compromisos de los cuales les sería muy difícil retractarse, a no ser a un alto costo político. B. El nuevo escenario geopolítico mundial y regional. La crisis del bloque soviético y la extinción del conflicto este-oeste, protagonizado por las potencias que entonces ejercían una notable influencia en el desenlace del conflicto armado en El Salvador. También contribuyó el grupo de Contadora debido a las cercanías geográficas. C. La presión del Departamento de Estado de Estados Unidos. Este es un factor determinante, pues, con todo su poder e influencia, el Departamento de Estado presionó a las partes para negociar, dadas todas las condiciones antes descritas. Esto lo dice con claridad Rubén Zamora, al decir que fue esta instancia la que dijo que las partes debían negociar y llegar a acuerdos. D. En 1985, Mikhail Gorbachov, siendo secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, manifestó a Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, que la URSS ya no apoyaría movimientos guerrilleros. Con esta declaración, se comenzaba a diezmar el apoyo a la empresa bélica del FMLN y su plan de tomar el poder por las armas. Tómese un receso para dar like al contenido, para saber que hemos contribuido a su conocimiento. Coméntelo para compartir su opinión con quienes ven el canal. Comparte el video, pues al hacerlo está compartiendo la historia. Para recibir notificaciones de nuevos documentales, suscríbase al canal. Hay 3 factores que para nuestro canal son importantes. 1. La imparcialidad, que nos permite abordar los temas sin reservas y sin sesgos, procurando ser lo más fieles posibles a los hechos y la historia para llevar a la audiencia un criterio imparcial, que contribuya a sus propias evaluaciones. 2. La apertura mental de la audiencia, para que cada quien pueda navegar sin prejuicios en el tema y utilizar la información para formarse su propia opinión. Si alguien discrepa, no es momento de entrar en conflicto, nosotros no lo haremos, no es nuestra finalidad. Sino que es momento de emitir su criterio y, haciendo uso de métodos adecuados de análisis, dar a conocer su versión analítica sobre el tema. 3. La disponibilidad de información sobre el tema nos ayuda a enriquecer nuestro criterio y el de la audiencia, a la vez que son base de una historiografía sobre los temas que aquí se tratan. Agradecemos a las fuentes disponibles por permitirnos hacer uso de sus conocimientos como base para presentar nuestros propios análisis. Ya que nuestros documentales son públicos, respetamos en todos los órdenes a la audiencia.